ditadura. ¿Cómo era trabajar en esta época y si podés, lo que puedes contar de anécdotas así? Sí, la verdad que era una época muy dura, era una época muy difícil de trabajar. La verdad que yo no caí preso, pero sí fui garroteado en muchas ocasiones. Las famosas manifestaciones de 1 de Mayo y la marcha del silencio, que era creo que Viernes Santo, y siempre había garroteada en ese, y yo siempre ligaba. Era muy difícil trabajar, era muy difícil enviar también las fotos, porque en esa época enviábamos las fotos por medio de los teléfonos, por línea telefónica, enviábamos, no existía el internet, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos que llamar en esa época a Antelco para, para que ellos nos vean la Sí, línea al me exterior. acuerdo. Sí. Y, sí, y cuando ellos escuchaban el ruido de la telefoto, porque la máquina se llamaba telefoto, y teníamos que enchufar por el teléfono, ¿verdad? Y por ondas iban las fotos. Y cuando ellos escuchaban eso, ya sabían, porque ellos sabían el número de teléfono de la agencia, entonces cortaban la transmisión. Entonces, con un aparato grande que teníamos, porque en esa época era un mastodonte lo que teníamos que poner por nuestra espalda y buscar la casa de algún político o de alguna persona extraña para ir a transmitir la foto, y de esa forma transmitíamos la foto, pero sí era muy difícil Qué trabajar. locura. Había muchos compañeros, sí, había muchos compañeros que cayeron presos, muchas veces teníamos que esconder los rollos en nuestros zapatos. Una vez cuando estuve cubriendo una manifestación en la Plaza Italia, visto que los policías le estaban rodeando a Duarte, era cuando eso creo que falleció este muchacho, era hermano de Rosita Duarte, que era periodista del diario Noticias, y le estaban garroteando, estaban como 50 policías pegándole a un solo tipo. Y la verdad que yo no me di cuenta de la emoción que yo tenía, de la adrenalina, vamos a decirle, en esa época de la fotografía, y yo me iba metiendo ya entre los policías sin darme cuenta, hasta que el jefe de policía gritó y dijo: ¿qué hace ese fotógrafo allí? Y cuando yo me di la vuelta a buscarle al fotógrafo, era yo el fotógrafo. Y Ahí caíste en razón. claro, era yo el fotógrafo, y lo único que yo sentía era cachiturra y cable por mi espalda. Corrí hasta un móvil del diario Noticias que, que el chofer me tiró en el móvil y me sacó de ese lugar, me llevó y tuve que trepar la muralla de ABC y tirarme a ABC y esconderme en ABC Colores, o si no me iban a llevar preso. En esa época era muy difícil trabajar. Cuando la Sabes que policía te decía, es muy conmovedor, por un lado, y por otro lado también mucha gente suele decir, y yo sé que más allá de la política, ¿no? Las cuestiones políticas, pero mucha gente dice, ah, éramos felices en esta época. Anteriormente viví en dictadura, ahora vemos algunos rebrotes. En Brasil, por ejemplo, la gente pidiendo la intervención militar, la dictadura. Y yo creo que mucha gente no tiene la idea de lo que era, ¿no? De que en cualquier no, momento te podían llevar preso y nunca más tu familia sabía de vos, ¿no? Era muy triste, ¿no? no, era muy triste. Te cuento algo más. Las manifestaciones que se hacían una cuadra de manifestaciones. Y a nosotros los políticos siempre nos avisaban. Yo siempre tenía una mochilita verde tipo camuflado y adentro mi cámara. Y cuando a nosotros nos avisaban, teníamos que irnos. Le avisaba a Hugo Ruiz, que es mi periodista, le avisaba a él y Hugo me decía, bueno, siempre hacían en el mercado allí sobre Petirosi, de General Aquino hasta una cuadra.
hacían las manifestaciones. Entonces, allí cuando llegaba la policía, ya se esparcían todos, y no eran muchos, ponerle que eran 100, 200 personas, pero vos no sabías de dónde ellos salían, sino en un ratito vos escuchabas, se va a acabar la dictadura militar, y con un cartel frente, y yo tenía que hacer la foto, y hacía una cuadra yo caminaba, después desaparecían todos, y yo tenía que desaparecer también, o si no, si me agarraban a mí, ya, y ya me escondía entre la gente, me subía al colectivo y ya me iba a la agencia a transmitir las fotos. Qué locura. Y sí, en esa época fue una época para todos los fotógrafos, para todos los reporteros gráficos de esa época. Fue realmente un tiempo muy duro trabajar, era difícil trabajar, había cosas que no podían hacer. Los últimos tiempos ya no se le podía sacar a Stroessner de cerca la foto, ya no permitía. Tenía que ser de lejos, hacerle la foto, y No había explicación, era simplemente no, no. simplemente era no. Y si decía no, era no. Esa época fue muy dura hasta que vino la cuestión del Papa, eh, y en el 88 vino el Papa, y hice esa fue mi primera gran cobertura también que hice. Después está el golpe militar, que le derrocó a Stroessner. Después tuve el tema del marzo paraguayo. Sí, La aí vamos aí. democracia. Já tenho acá alguns separados, quisiera ir tocando justamente. Bueno, te dejo.